Un proyecto ajustado a muchos de los reclamos que surgieron antes de dar dictamen, porque de los 55 votos que consiguió el oficialismo, 34 iban en disidencia y esto podía dar discusiones mayores, abriendo la posibilidad de que muchos de esos artículos cayeron en la votación. De esto vamos a hablar con Lucas Clots, es analista político, director de Poliarquía. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, complicado el escenario para el oficialismo en una semana que ha tenido muchos idas y vueltas, con tensiones internas, ¿no? También la salida de Ferraro, un poco de todo eso queríamos hablar contigo. Sí, claramente yo creo que el gobierno lo que tiene que mostrar de una manera firme y contundente es volumen político, solidez política. Es más, eso es algo que era una de los interrogantes que despertaba el gobierno antes de asumir, teniendo en cuenta que tenía pocos senadores, un número de diputados que estaba bastante lejos del quórum propio. Entonces, el gobierno necesita mostrar claramente, dar una señal de solidez política. Y me refiero con esto a poder avanzar claramente con la ley ómnibus, eh, mostrar esa capacidad de negociar, terminar con la negociación y avanzar con el proyecto. Después hay otro elemento que vos recién mencionás, la salida de Ferraro, que es otro elemento que se suma a otras salidas anteriores, menos importantes que estas, pero ya pasó en las secretarías de medios. Después hubo otros cargos Sí, donde... ayer en la salida también del superintendente de servicios de salud, ¿no? Es un área clave en la negociación con los gremios. Creo que en distintas medidas, obviamente la de Ferraro es la más sonada, Lucas, habla del fastidio de las últimas semanas del presidente para con algunas líneas de su equipo, de su gabinete. Exactamente. Y eso lo que termina sucediendo, generar cierta debilidad, por lo menos hacia afuera, porque vuelvo al punto anterior. Hay una necesidad de que el gobierno muestre esa solidez política. Si por un lado vemos que su proyecto su primer proyecto importante sigue todavía dando vueltas en diputados y después ya hay varias salidas a menos de 2 meses de haber asumido, son todos elementos que contribuyen a ese interrogante de cómo el gobierno va a poder hacer frente a todas estas cuestiones de la política misma, la negociación, la búsqueda de consensos e incluso cómo es la fortaleza al interior. Si empezamos a ver filtraciones de lo que puede llegar a decir un presidente o diferentes salidas, son todos elementos que no contribuyen. Por eso es fundamental que el gobierno logre dar estos signos, aprovechando además de que todavía el presidente, el gobierno, tienen niveles de apoyo social importantes que le permiten avanzar con su agenda. Esto es lo que presiona sobre los bloques dialoguistas, con los cuales también hace extensivo allí el fastidio, porque termina cediendo, le terminan pidiendo más de lo que el presidente quería entregar, ¿no? En estas negociaciones. También en función de eso, preguntarte, uno piensa de términos políticos, haberse llevado una porción alta de lo que era originalmente el proyecto de la ley ómnibus, termina siendo un triunfo, pero quizás en función de lo que hayan entregado, el presidente pueda quedar muy fino respecto de sus expectativas en lo que tiene que ver con el ajuste, en poder cumplir con las metas del FMI, con el ajuste fiscal, con poner incluso al país en superávit para el 2024. Muchas metas que quizás puedan quedar postergadas, y ahí aparece también un frente de tormenta en lo económico. Sí, exactamente. A ver, claramente vamos a tener dos relatos. Si efectivamente la ley avanza,
vamos a tener a un sector de la oposición que va a decir que lograron poner frenos a a ciertos artículos y te van a colgar esa medalla. Del lado del gobierno, por el contrario, van a mostrar que tuvieron esa capacidad de negociación y que los ajustes fueron menores. Pero más allá de una u otra postura, está para mí uno de las cuestiones es que el gobierno va a tener que ajustar en los próximos meses, es esa postura, por lo menos verbal, de mencionar de que el proyecto o los proyectos que mandan es eso o nada, que el margen de negociación es mínimo. Si el gobierno avanza de manera tan dura verbalmente, discursivamente con ese concepto, Sí. y después comienza a ceder, muestra debilidad política. Exacto. Te Entonces quería preguntar, sí, Lucas, por lo que sucedía también esta semana en el ida y vuelta con gobernadores, porque buena parte de la imagen positiva del presidente también tiene que ver con el interior. Allí ganó de punta a punta en muchas provincias. Y esto quizás termine afectando negativamente. Esto los voy a dejar sin plata porque, digo, en instancia última también afecta a las provincias y no solamente a sus gobernadores. Bueno, si uno ve las diferentes encuestas que se van publicando, uno ve de que si analizamos geográficamente la aprobación de Milei, claramente hay una diferencia importante donde su caudal de apoyo en la opinión pública está sustentado en el interior, de un nivel de apoyo mucho más alto en el interior que en la ciudad de Buenos Aires y obviamente en el conurbano. Y ahí claramente puede verse afectados sus apoyos porque las consecuencias directas que puede tener una medida como la que insinuó internamente puede claramente afectar a las provincias. También es verdad de que el éxito que puede llegar a tener discursivamente Milei va a estar dado en función de cuánto la gente entiende o no que se trata de una lucha de privilegios, Sí. en donde el presidente sale a defender los intereses del pueblo y los políticos se mantienen encerrados Claro, para mantener su el propio discurso de la casta. ¿Delphi? Sí, Lucas, justamente en torno a lo discursivo, ¿no? Después de las declaraciones de Caputo, ¿crees que ahí había como una estrategia consensuada y que, bueno, después sí salieron a respaldarlo? O, perdón, una estrategia consensuada o que fue un error y, digamos, que da evidencia un poco de estas fracturas, ¿no? De estas tensiones que hay en el gobierno, por un lado algunos más intransigentes, por el otro lado algunos más dialoguistas y que después salieron a respaldarlo. Sí, y además agrego un punto que para mí es importante. Es peligroso poner al presidente en esos lugares, porque el presidente no es un fusible. Un ministro puede llegar a ser un fusible, un presidente Sí. no. O sea, fue un Entonces, desacierto de Caputo. a ver, Caputo puede mencionar que efectivamente se van a tomar medidas para reducir los destinos económicos, los fondos a los gobernadores, pero de ahí a que se filtre una supuesta frase del presidente y dejar a Milei en evidencia Claro, es esto más es otra grave. cosa. Porque, nuevamente, un ministro puede ir de frente a una negociación o ser la voz del presidente, pero una cosa es el ministro, otra cosa es el presidente. Muchísimas gracias, Lucas, Muchas por el gracias a análisis. ustedes. Hasta luego. Y nos vamos a ir ahora de viaje, imaginario por lo menos, hacia San Martín de los Andes. Vamos a